Hola gente, en este video veremos más de cerca lo que es la paleontología y además explicaré diversas cosas sobre la paleontología. Empezamos con el que veremos en el video, que estudia sus principios, sus disciplinas y relación con otras ciencias y su historia. La paleontología, del griego palaios igual antiguo, onto igual ser, guión logía igual tratado, estudio, ciencia. Es la ciencia natural que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. Se encuadra dentro de las ciencias naturales, posee un cuerpo de doctrina propio y comparte fundamentos y métodos con la geología y la biología, con las que se integra estrechamente. Puede subdividirse en paleobiología, tafonomía y biocronología, e intercambia información necesaria con otras disciplinas, estudio de la evolución de los seres vivos, bioestratigrafía, paleogeografía o paleoclimatología, entre otras. La finalidad primordial de la paleontología es la reconstrucción de los organismos del pasado, no solo de sus partes esqueléticas, sino también las partes orgánicas desaparecidas durante la fosilización, restituyendo el aspecto que tuvieron en vida, su etología, etc. Para ello se vale de los mismos principios ya establecidos: actualismo, anatomía comparada, correlación orgánica y correlación funcional, postulado de producción. Los fósiles son productos directos o indirectos de organismos que vivieron en el pasado, entidades paleobiológicas. Actualismo biológico: los seres del pasado se regían por las mismas leyes físicas y biológicas, y tenían las mismas necesidades que los actuales. Permite este principio, por ejemplo, afirmar que los peces del Silúrico tenían branquias, porque las tienen los peces actuales, aunque no sean los mismos, y que los dinosaurios ponían huevos, como los cocodrilos, lo cual se ha visto posteriormente corroborado al encontrarse fósiles de huevos y nidos, conservados en algunos yacimientos. Anatomía comparada: permite colocar a los organismos extintos en el sitio que les corresponde del cuadro general de los seres vivos, obteniendo así el punto de referencia necesario para poder aplicar el principio de la correlación orgánica. Aunque los fósiles solo nos aporten una pequeña parte anatómica de un taxón extinto, la anatomía comparada nos permite inferir y completar determinadas características anatómicas o fisiológicas ausentes de los mismos. Principio de correlación orgánica, postulado por Cuvier. Cada ser orgánico forma un conjunto cuyas partes se complementan, determinando todas las demás, y por tanto puede ser reconocido por un fragmento cualquiera, bastando en último término un trozo de hueso para identificarlo. Correlación funcional, conocida mejor como morfología funcional, es la parte de la paleontología que trata de las relaciones entre la forma y la función, es decir, que intenta relacionar las estructuras observadas en los fósiles con la función que realizaban en el organismo cuando estaba vivo. Para ello utiliza diversos métodos o líneas de análisis. Principio de superposición estratigráfica, enunciado por William Smith recuperando las ideas de Nicolaus Steno, ley de superposición de estratos de Steno, un siglo anterior. En una serie estratigráfica normal, no invertida, los estratos de la parte inferior son siempre más antiguos que los de la superior. El contenido en fósiles de dichos estratos debe cumplir el mismo principio. Sin embargo, hay que exceptuar los fósiles reelaborados, que han sufrido uno o más ciclos de exhumación por erosión del sustrato en el que yacen, y resedimentación, y por tanto son más antiguos que los sedimentos que los engloban, o los correspondientes a organismos endobiontes, aquellos que viven o pasan parte de su vida enterrados en el sustrato, cuyos restos pueden ser más recientes que los sedimentos que los engloban. Principio de correlación estratigráfica. Estratos pertenecientes a la misma época se caracterizan por un contenido en fósiles similar. Este principio, en la práctica, es cierto pero con matizaciones, ya que otros factores como las barreras físicas o el clima condicionan esto. La paleobiología estudia los organismos del pasado en todos sus aspectos, tanto sistemáticos como fisiológicos, ecológicos, evolutivos, etc. Algunas especialidades paleobiológicas son: paleozoología. Se encarga del estudio de los animales extintos, a partir de sus restos fósiles, y de su taxonomía. Aquí se incluyen disciplinas como la paleoantropología, paleoentomología o, dentro de la paleoherpetología, la dinosaurología. Más frecuentemente se la divide en paleontología de vertebrados y paleontología de invertebrados. Paleobotánica. Se encarga del estudio de seres vegetales o fúngicos extintos y su taxonomía. Es una disciplina menos extendida que la anterior. Se incluyen disciplinas como la paleopalinología o estudio de pólenes y esporas fósiles. Micropaleontología. Es el estudio de los fósiles microscópicos, microfósiles y nanofósiles,
para lo cual se emplean técnicas especiales de muestreo, preparación y observación con el microscopio. Paleoignología. Se encarga del estudio de los indicios de actividad, trazas fósiles, de organismos del pasado. Paleoecología. Se encarga del estudio de la ecología de los seres vivos del pasado y de la reconstrucción de los medioambientes y los ecosistemas presentes en la Tierra a lo largo del tiempo geológico. Paleobiogeografía. Estudia la distribución paleogeográfica de los seres vivos y biomas del pasado y las causas que originaron tal distribución. Es una aplicación de la paleontología a la biogeografía descriptiva e histórica. Paleogenética. Aborda el análisis del material genético conservado en restos de organismos antiguos, incluyendo estudios de evolución molecular, filogenia y relojes moleculares. Paleobiología de la conservación, o paleobiología para la conservación. Utiliza la información de la paleontología con el objetivo de aportar a los problemas de conservación de la biodiversidad actuales. Tafonomía. Se encarga del estudio de los procesos de fosilización y la formación de los yacimientos de fósiles. Se divide en dos campos principales: bioestratinomía, que estudia los procesos ocurridos desde la producción de los restos o señales hasta el enterramiento o paso a la litosfera, y fósil diagénesis, que estudia los procesos posteriores al enterramiento. El análisis tafonómico previo es indispensable para cualquier estudio bioestratigráfico, paleoecológico o paleobiogeográfico, entre otros, con el fin de evaluar el sesgo tafonómico, es decir, en qué medida los fenómenos tafonómicos distorsionaron la información paleontológica, o, de modo similar, el grado de fidelidad tafonómica, es decir, cuánto se asemejan los conjuntos fósiles a las comunidades de las que provienen. La tafonomía actualista, estrechamente relacionada con la paleobiología de la conservación, tiene como objetivo comprender cómo se formaron los fósiles y los yacimientos fosilíferos estudiando la suerte de los restos de organismos actuales. Biocronología. Estudia la edad de las entidades paleobiológicas, su ordenación temporal y la datación de eventos bióticos del pasado. Está estrechamente relacionada con la bioestratigrafía, aplicación de la paleontología a la estratigrafía. Se puede considerar a la paleontología como una división temporal de la biología. La biología facilita una información acerca de los seres vivos sin la cual es imposible hacer una interpretación correcta de los fósiles. Esta es una de las bases del actualismo. La paleontología, por su parte, pone de manifiesto e informa al biólogo cuál fue la vida del pasado y su evolución, constituyendo de esta forma la vertiente histórica de la biología. Los fósiles tienen un valor intrínseco ya que su estudio es fundamental para la geología, correlaciones, interpretación de ambientes sedimentarios, determinación de edades relativas, etc. En cuanto al aspecto aplicado, son numerosos los ejemplos que relacionan ciertos organismos con la génesis de yacimientos minerales, como el fitoplancton con el petróleo, el carbón, los fosfatos, etc. La geología histórica es inconcebible sin el apoyo de los datos paleontológicos que nos dan información sobre paleogeografía, paleoclimatología, paleoceanografía, quimismo de las aguas, etc. De la misma forma, la paleontología necesita de otras disciplinas como la bioquímica, la física o las matemáticas, especialmente la estadística. La paleontología es una de las principales disciplinas estudiadas en las ciencias del karst, objeto de la espeleología, ocupándose del estudio de los vestigios en cavidades subterráneas. La historia de la paleontología recorre la historia de los esfuerzos para entender la historia de la vida en la Tierra a través del estudio del registro fósil dejado por organismos vivos. Ya que tiene que ver con la comprensión de los organismos vivos del pasado, la paleontología puede ser considerada como un campo de la biología, pero su desarrollo histórico ha estado estrechamente ligado a la geología y el esfuerzo para entender la historia de la Tierra misma. En la antigüedad, Genófanes, 570-480 a. C. Heródoto, 484-425 a. C. Eratóstenes, 276-194 a. C. y Estrabón, 64 a. C. 24 d. C. Escribieron acerca de los fósiles de organismos marinos que indicaban que su tierra había estado alguna vez bajo el agua. Durante la Edad Media, el naturalista persa Ibn Sina, conocido como Avicena en Europa, trató a los fósiles en su escrito El libro de la curación, 1027, en el que propuso una teoría de los fluidos petrificantes que Alberto de Sajonia extendería en el siglo XIV. El naturalista chino Zheng Kuo, 1031-1095, propondría una teoría del cambio climático basado en evidencia de bambú petrificado.